poco más extensa. Vamos a saludar a 2 diputados electos. Está con nosotros la doctora Elia Molina, electa por el distrito número 10, Macul, Ñuñoa, Santiago, La Granja, San Joaquín y Providencia, y el diputado electo del Partido Republicano, Cristian Araya, por La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, que es el distrito 11. Muchas gracias a los 2 por estar acá. Felicidades por su elección, por supuesto. Y primero partamos conversando antes de su elección como diputado. Me gustaría que ustedes 2 hicieran una lectura de cómo se reconfigura el Congreso, pero además de los resultados de la elección presidencial. Parto con usted, diputado Araya, 27,91%. Yo sé que después de la guerra todos dicen que son generales, pero ¿usted esperaba que José Antonio Kast ayer tuviera la máxima votación? Mira, yo creo que lo primero agradecer, Humberto, la invitación, saludar también a todos los que están conectados, Elia, también a ti. Y creo que lo que pudimos ver en los últimos días fue muy claro. Evidentemente había una adhesión que iba creciendo y que el apoyo a José Antonio Kast fue fortaleciéndose día tras día. Y este resultado obviamente nos tiene muy contentos, pero también muy conscientes de la responsabilidad que significa el asumir una tarea titánica como la que estamos asumiendo, y también que la segunda vuelta la vamos a tomar con mucha fuerza, con mucha energía. La tradición dice que el que pasa primero es finalmente el candidato que es electo presidente de la República, así que esperamos conservar esa tradición. Elia, no les puedo decir todavía, son diputados electos, raro decirles diputada electa, así que los voy a nombrar nomás como Cristian y como Elia. Por el nombre, ¿no? Claro, felicidades también. Ahora, respecto a lo que decía Cristian, Elia, esa conciencia también implica para ambos sectores apuntar hacia el centro. Aquí hay que convocar a más personas, de lo contrario ninguno de los dos se va a quedar o pueden perder el centro fácilmente. Entonces, por lo mismo, ¿cómo leyó ayer la votación? Me gustaría también que me diera su lectura de la alta votación que alcanzó el candidato Franco Parisi sin estar en el país. Y después de eso también, bueno, cómo se configura también para el futuro y qué espera para la segunda vuelta. Bueno, creo que el día de ayer fue un día muy especial para nuestra historia democrática. No cabe duda que para mí, por lo menos en lo personal, la pequeña mayoría que tuvo Kast sobre Boric me llamó la atención, debo ser clara. Yo pensé que íbamos a tener una mayoría de Boric. Sin embargo, creo que los últimos meses han estado en Chile de un nivel tan alto de variantes y de contextos complejos que han tenido que ver con el estallido social, que han tenido que ver con 10% de retiro, que han tenido que ver con que estamos viviendo una catástrofe sanitaria, una catástrofe económica y social, que en realidad uno no debería extrañarse tanto de los resultados. Ahora, dicho eso, creo que hay una segunda vuelta donde creo que de verdad se va a definir. Mucha gente no fue a votar, no tuvimos, a pesar de que las colas se veían tan largas en los lugares de votación, sin embargo hubo bastante abstención. Yo pienso de que en esta segunda vuelta es con donde de verdad vamos a tener que definir, ¿no es cierto?, al futuro presidente de la República. En ese contexto, el conglomerado que yo represento y el partido que yo represento, que es el PPD, nosotros hemos sido súper claros en ponernos inmediatamente en la segunda vuelta por la opción Kast. Sí, Perdón, no, jamás. Mira, qué buena noticia que nos das, Elia, muy agradecido. No. Te recibimos con los brazos abiertos. Te recibimos con los brazos abiertos. Elia, y feliz trabajar juntos. Fue un buen chascarro, admítalo, fue un buen chascarro. Por ningún motivo. No, pero igual te recibimos con los brazos abiertos. Yo si bien iba con Jasna Proboste como candidata a presidenta, creo que quien encarna nuestro ideario de sociedad, y podemos tener diferencias con el Frente Amplio en términos de, a lo mejor, de metodologías, de formas, de velocidades. Creo de verdad que estamos frente a una compleja situación de futuro. En términos de los parlamentarios, yo creo que se dieron situaciones bastante antagónicas, así como que
que tengamos a la senadora Campillay con la más alta mayoría nacional prácticamente, y por otro lado hayan quedado fuera senadores y diputados que se daban casi por seguro. Ganado, sí. Entonces, déjeme interrumpirla porque quiero darle la palabra a todos rápidamente para que vayamos todos conversando. Sí. Cristian, respecto a lo que decía Elia, aquí hay un punto interesante. Si uno analiza estos casi 150.000 votos de diferencia, no es tampoco. O sea, es más de la votación general que sacó, por ejemplo, Eduardo Ortiz, que si bien es cierto fue el último en las preferencias, claro, les da cierta ventaja. Ahora, así como Elia Molina dice, bueno, ayer mismo le dimos nuestro apoyo a Gabriel Boric, ustedes también van a tener que sumar hacia el centro. Y ahí los votos que obtuvo tanto Sebastián Sichel como Franco Parisi pueden ser claves. ¿Cómo convocar a esta ciudadanía que votó por otro candidato, pero más importante aún, cómo convocar a la ciudadanía que no se sintió identificada por nadie y que no fue a votar derechamente ayer? O sea, en ese sentido nosotros somos muy claros, y José Antonio Kast ayer lo dijo en su discurso. Nosotros ponemos a Chile primero y evidentemente tenemos que sintonizar con las cerca de 900.000 personas que votaron por Franco Parisi, casi también 900.000 personas que votaron por Sichel, y también ¿cómo? Las cerca de 800.000 por Jana Proboste, porque ahí hay una sensibilidad, hay preocupaciones. Nosotros podemos ver como, por ejemplo, en el caso de Franco Parisi, donde hay una concentración importante en el norte, la situación migratoria es una situación que preocupa y preocupa mucho a los chilenos, especialmente los que viven en el norte. Ahí tenemos que trabajar en conjunto, y esto es un llamado nosotros a extender puentes. Tenemos la apertura total al diálogo, así que Elia, como te decía hace unos segundos, si quieres sumarte a este proyecto también eres bienvenida, pero hablando en serio, yo creo que acá hay que entender que lo que nosotros tenemos por delante es cuál es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y nosotros creemos profundamente en un país con oportunidades, con libertades. Y evidentemente tenemos una diferencia importante con el candidato del Partido Comunista. O sea, Gabriel Boric tiene un proyecto que es muy distinto al proyecto nuestro, y estamos convencidos que vamos a lograr una inmensa mayoría. Vamos a hacer ajustes, el programa, lo ha dicho José Antonio, no está grabado en piedra. Vamos a hacer todos los arreglos y las mejoras que se requieran. Nosotros estamos muy conscientes que no somos poseedores de la verdad. Tenemos que escuchar a muchos, integrar a muchos, y tenemos una vocación de mayoría que se va a traducir sin lugar a duda el día 19 de diciembre. Y también convocar a todos los que no fueron a votar. Hay mucha gente que no fue a votar, y a eso también tenemos que hablarles, entusiasmarlos, y con una cosa muy clara, que lo que nosotros decimos es lo que hacemos. Y yo creo que esa, al menos, es un valor que se le reconoce bastante de forma transversal a José Antonio Kast, que es consecuente y claro. Cristian, Elia, aquí hay un punto interesante, y déjenme tratar de explicarlo, porque aquí ustedes siempre dicen, aquí tenemos que votar, esta elección no da lo mismo por el futuro que le queremos dejar a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? A las generaciones venideras. Sin embargo, siempre uno piensa que eso se trata de propuestas, de proyección, de mirar al futuro, pero es muy distinto este pregón a lo que ustedes citan o tienen siempre como discurso. Digo, ustedes, ambos sectores, ambas candidaturas. Hay un tuit ayer que lo escribió Cristóbal Belolio, que es profesor en teoría política, que es bien interesante porque dice, por un lado, escucho de que se trata de democracia versus fascismo. Y por otro lado, escucho que se trata de democracia versus comunismo. Entonces, al final estamos en el anti. Hay que votar por el anticomunismo o el antifascismo. Sin embargo, lo que ustedes dos están diciendo acá es que no, porque se trata del país que hay que dejarle a las futuras generaciones, y eso se trata de propuestas. Entonces, ¿en qué se va a basar esta próxima candidatura? ¿En la descalificación del oponente o en los atributos que puede tener su propio candidato? Elia. Bueno, yo creo que lo que tú has dicho es muy cierto. Obviamente que el país está polarizado, el discurso ha sido polar, por eso yo estaba justamente con la candidatura que pensaba que tenía la mayor capacidad de gobernar en paz, con paz social y con cambios progresivos, pero con la velocidad que el país fuera capaz de tolerar en paz. Ahora, dicho eso, yo creo que Kast pone al país por delante, y yo siento que de alguna manera las áreas que somos políticas, que somos más hacia la centro izquierda, ponemos a la gente por delante. El país es una entelequia extraña, ¿no es cierto? Depende de por qué lado usted lo quiera mirar. Nosotros pensamos que lo primero
es que las personas tienen derechos, que las personas tienen derecho a la dignidad, tienen derecho a la salud, a la educación, a una previsión social digna, tienen derecho a ser libres y a ser respetados. Entonces, cuando uno dice que pone a las personas por delante, no puede pensar de que va a cortar los impuestos, que va a achicar el Estado, porque de los derechos humanos son los Estados los garantes de esos derechos. Por lo tanto, yo pienso que que hoy día la candidatura de Boric no va a poder ser polarizada o mirada como un extremo comunista, sino que va a tener que ser como la oferta, ¿no es cierto?, que un conglomerado que va a tener múltiples actores y sectores y saberes y creencias adentro va a tener que hacer. Sí. Yo nunca, a mí me tocó ser parte de un gobierno, discúlpame, donde el Partido Comunista, yo no soy comunista si no hubiera estado ahí, estaba con Jasna Proboste, pero sí me tocó trabajar con el Partido Comunista y nunca sentí que nuestro programa se radicalizara porque habían comunistas dentro del gobierno. O sea, yo creo que aquí el líder es Gabriel Boric. Sí. Los liderazgos van a ser los movimientos y corrientes de centro izquierda. A ver, preguntémosle también su visión al diputado electo, Cristian Araya. Cristian. Mira, yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, escuchemos lo que el Frente Amplio y el equipo de Gabriel Boric. Sebastián de Polo dijo que quería inyectar inestabilidad al sistema. El mismo Jadwe ha dicho que el programa de Gabriel Boric tiene sobre un 90% de sintonía con el programa de él, del Partido Comunista, de Jadwe. Entonces, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Y nosotros no tratamos de hacer caricaturas ni poner etiquetas. O sea, en el fondo la coalición es el Frente Amplio y el Partido Comunista y su candidato oficial es Gabriel Boric. Eso por una cosa. Y yo coincido contigo, Humberto, que cuando uno plantea el futuro o el país que queremos legar a nuestros hijos, yo creo que aquí hay cosas de fondo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un enemigo muy claro, que es el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Por ejemplo, vamos a poner todas nuestras fuerzas para poder combatirlos con mucha fuerza. Pero Cristian, perdón, pero en esas premisas coinciden los dos, porque cuando uno escucha la candidatura de Gabriel Boric dicen exactamente lo mismo también. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí entre uno y otro? O sea, es muy difícil decir que coinciden ambas posturas cuando nosotros frente al terrorismo lo tratamos como tal y respaldamos a las policías, mientras Gabriel Boric se reúne con comunidades que en el fondo tremendamente violentas. No, relativizan la violencia, no se ponen por el lado del victimario y no de la víctima. No han visitado nunca a una víctima del terrorismo, personas que le han quemado la casa, padres que le han matado a sus hijos. O sea, no pueden tener este doble discurso. Mira, yo creo que acá un ejemplo muy claro. Gabriel Boric y la izquierda que lo respalda está muy bien representada en la Convención Constituyente. Ahí tienen mayoría, hay que decirlo, ahí tienen mayoría. ¿Y qué es lo que hemos visto cuando ellos tienen el control total absoluto? Han censurado a quien piensa distinto, han aumentado sus asignaciones, que fue lo primero que hicieron, han paseado y han ridiculizado una institución tan importante, paseándose vestidos de Pokémon, vestidos de dinosaurios, tocando guitarra, haciendo un llamado a ¿Usted cree que tocar guitarra es una ofensa? ¿O es ridiculizar? Cuando tú estás mandatado a redactar una constitución, yo creo que nadie en su casa o nadie cuando va a la pega y se está trabajando se pone a guitarrear. Entonces eso yo creo que afecta al sentido común. Todas las personas que trabajan, ninguno agarra la guitarra frente al jefe. Entonces yo creo que esto es un botón de lo que la seriedad o el proyecto en el fondo que está impulsando la izquierda más radical. Hay gente también muy buena en la centroizquierda que sin lugar a dudas vamos a poder tener sintonía y tienen cosas muy importantes y muy interesantes que podemos incorporar. En eso hay que ser muy claro. Sí. Pero también tenemos que ser muy claros que el daño que le hacen, por ejemplo, cuando han tenido el control, como lo tiene hoy la izquierda más radical en la convención, y hacen lo que hemos visto una y otra vez. ¿Elia? Bueno, mira, yo creo que estás haciendo una caricatura, primero que nada, de la constituyente, estás haciendo una caricatura de las personas progresistas, de los distintos espectros del izquierdismo. Yo me siento también una persona izquierda, así que me llegan tus comentarios. Yo primero te quiero decir que
cuando uno escucha a la gente, y es probablemente que ahí sí hayamos cometido un error, el mensaje que ustedes han dado a la población es un mensaje que suena bien, pero que me imagino que los 4 años de este gobierno del presidente Piñera ha tratado de luchar contra el narcotráfico, de terminar con la puerta giratoria, eso lo dijo en el otro gobierno, de poder poner orden en la Araucanía. Perdón los dos. No nos interrumpamos porque como estamos por Zoom, cuando alguien se mete, yo les voy a dar la palabra a los dos. Elia, continúa. Vale. Lo que pasa es que ninguna cosa de la magnitud de los temas que estamos hablando, violencia, vulneración de derechos, una salud absolutamente que no es un derecho en el país, la educación que no es un derecho en un país, la podemos analizar desde solamente un arista. Cuando tú analizas un proceso de violencia, de estallido social, tienes que mirar en qué contexto se dan las cosas y por qué. Se nos está pegando el audio de Elia. Vamos a tratar de... ¿Podemos disminuir esa ventanita por último para ver si se puede escuchar mejor? Elia, a ver si la escuchamos ahora. Sí, se nos pegó ese audio. Cristian, bueno, pero para retomar, hay un punto que es interesante en lo que dice la diputada electa Elia Molina. Dice, no me cabe duda que, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera también quería en algún momento terminar con el narcotráfico, pero distinto es el planteamiento, querer hacerlo y otra cosa es lograrlo. ¿Por qué alguna de estas dos candidaturas, independiente si sea la de José Antonio Kast o la de Gabriel Boric, esta vez sí va a poder hacerlo? ¿Qué marca la diferencia? Porque lamentablemente el gobierno de Sebastián Piñera fue un gobierno timorato. O sea, Sebastián Piñera prometió impulsar una agenda, tenía un programa y renunció a él. Los chilenos lo eligieron para tener orden, para que combatiera la delincuencia, para que le pusiera incentivo a la economía. ¿Y qué es lo que terminó haciendo finalmente? Terminó preocupado de abrir un proceso constituyente, quedó preocupado de cualquier otra cosa. Hay que reconocer, sí, que se hicieron cosas buenas, la pandemia, tenemos una situación que en el fondo está fuera de todo control, que es la pandemia, etc. Pero evidentemente con un gobierno débil, frágil, que no fue capaz de enfrentar con decisión. Recién ahora, al final, muy al final del gobierno, toma ciertas cartas en el asunto para poder enfrentar el terrorismo. Pero esto debió haber sido desde el día 1. Aquí hay una cosa muy clara. También, para poder enfrentar la violencia, que yo no voy a estigmatizar que hay gente en el fondo de un sector u otro. Para enfrentar la violencia tenemos que respaldar a las policías. Y eso no lo hizo este gobierno. Y la izquierda tampoco. O sea, permanentemente a mí me tocó estar en la Plaza Baquedano y ver cómo hay toda una institucionalidad que protegía al violentista y perseguía al policía. Entonces, ese es el escenario. Nosotros vamos a respaldar de forma muy clara a las policías y eso lo hemos dicho. Y esa es una de las primeras formas y medidas que tenemos que impulsar desde el gobierno. José Antonio ha demostrado tener el carácter que se necesita para poder enfrentar este tipo de cosas. Para el problema migratorio. O sea, acuérdense de las primeras cosas que decía Gabriel Boric sobre traer todos bienvenidos y garantizarle un montón de derechos al inmigrante ilegal. O sea, nosotros no tenemos problema con la migración. Somos descendientes de migrantes. En mi caso, mi abuelo era inmigrante, pero entraron de forma regular, entraron cumpliendo todos los requisitos. Feliz aquel hombre o mujer que viene a trabajar a Chile y a sacarlo adelante. Cristian, pero perdón, mi admiración tampoco para no caer en la caricatura, pero tampoco puede ser algo descontrolado. Pero claro, y para no caer en la caricatura tampoco, lo que ha planteado Gabriel Boric, lo hemos visto también en los debates, él dice que una vez que ya ingresaron esas personas hay que hacerse cargo, pero tampoco es dejar completamente las fronteras abiertas, sino que regularizar la situación migratoria. El problema es que hay un efecto que es llamada. Si tú empiezas a regularizar a todo el que entra irregular, permanentemente, esto es una cuestión que no tiene fin, porque permanentemente la gente va a estar entrando de forma irregular. Hay que poner orden. Y eso, lamentablemente, Elia, es un problema que surge desde Bachelet, cuando veíamos aviones llenos de personas de Haití, y que llegaban y todos sabíamos y pasaban frente a las autoridades y todo el mundo sabía que a las 3 de la mañana llegaba un charter de Haití con personas que ingresaban como
como turistas y se terminaban quedando. Eso también es una vulneración a los derechos humanos de las personas que migran. O sea, quedan en una vulnerabilidad absoluta. Hoy los abusos que se cometen contra las personas migrantes que están ilegales en Chile son tremendos. Eso también nos tiene que preocupar y ocupar como autoridades. Sí, Cristian, entonces, ahora que volvió Elia, tenemos que asumir esos desafíos. Déjame darle la palabra. Perdón, vamos a seguir con ustedes en el próximo bloque. Me queda un minuto para irme al corte, Elia, así que tiene la palabra. No, está muteada, está en silencio, está en mute. A ver si... Ahí sí, mira, ahí sí. Los temas que hemos tocado acá son temas súper complejos que no se van a decidir en este panel. Creo que son problemas tan complejos que pasan por una análisis complejo. ¿Qué está pasando en la región de las Américas? Que hace... Sí, estamos escuchando. Yo no sé, estoy escuchando mucho ruido, no sé si ustedes me escuchan a mí. No, sí, la estamos escuchando perfecto. Entonces, mira, yo creo que el tema de las migraciones tienen varios aspectos, como todo. Todo tiene una integralidad y tiene que ser abordado en forma integral. No basta con hacer una zanja para que no entren migrantes. La migración es un tema mundial y que tiene que ver con derechos humanos, porque son personas que están pasando hambre, que están pasando frío, que son perseguidos políticamente, y que por lo tanto creo yo que Chile no puede hacerse cargo solo como un país de la migración, como un total, pero sí deberíamos hacer acuerdos internacionales lo suficientemente responsables con respecto a los derechos humanos para que las personas, porque todos somos humanos, y quienes son cristianos y quienes son religiosos dicen que todos somos iguales ante Dios, pero es mentira. No tratamos a todos iguales ante Dios. Si son más oscuros, si son menos oscuros. Mi familia también es migrante, llegó de Rusia, todos rubiecitos, súper bienvenidos a Chile. Yo te digo de verdad que creo que este es un tema serio, creo que los chilenos están resintiendo el tema de la migración, creo que los chilenos están resintiendo fuertemente el tema de la inseguridad, pero para eso no basta solo la policía, porque si no transformemos Chile en un baño de sangre, matemos a todos los araucanos que reclaman, matemos a todos los jóvenes que no han tenido acceso a la educación ni a la cultura y que les tocó una familia y viven en un barrio de porquería. Entonces matémoslos para que no molesten y no sean delincuentes. O sea, perdón, yo creo que aquí hay que hacer un análisis mucho menos simplista que aumentar la policía o respetar la policía o poner una zanja. Pero que hay que ponerle remedio, que hay que ponerle una estrategia potente, intersectorial, no solamente de la policía, transversal políticamente para que estemos todos de acuerdo. Vamos a seguir conversando, me tengo que ir a un corte muy breve y al regreso también vamos a sumar a un analista político para que nos dé también su visión de qué fue lo que ocurrió en la jornada de ayer. Quédense con nosotros, seguimos con más Contigo en Directo este lunes acá en Chilevisión. Bueno, está con nosotros Guillermo Holzman, como les decíamos, analista político, profesor universitario. Gracias, Guillermo, por estar nuevamente con nosotros. Y seguimos con los dos diputados electos, Elia Molina y Cristian Araya. Guillermo, para hacerte la pregunta después de esta nota que veíamos, ¿qué es más importante para los candidatos que pasaron a segunda vuelta? ¿Tratar de convencer al electorado de los otros participantes a primera vuelta o tratar de atraer el voto independiente? Solo votó un 45%. O sea, hay muchos votos que están esquivos ahí, personas que no votaron. Exactamente, el foco principal va a ser capturar y atraer a aquellos que van a ir a votar a la segunda vuelta y no votaron en la primera. Aparte de poder conseguir los votos de aquellos que están más cercanos ideológicamente, que en el caso de Kast es más evidente, en el caso de Boric tiene dificultades porque él representa a toda una izquierda, y por lo tanto tiene que ir a buscar votos hacia un sector de la democracia cristiana y también a los que, digamos, no concurrieron a votar en esta primera vuelta. Pero ¿dónde ponemos esas barreras? Porque tú dices, claro, en el caso de José Antonio Kast es más sencillo, serían los votos de Sichel, por ejemplo, y de Franco Parisi, que todavía es una incógnita para nosotros, pero y en el voto de Gabriel Boric, uno entiende que podría ser Marco Enrique Sominami y Yasna Proboste, pero también hay una especie de nebulosa en todo esto, ¿no?
Sí, no, definitivamente. Yo creo que el solo hecho que los candidatos hayan obtenido menos de un 30% en esta primera vuelta deja las posibilidades de resultado de la segunda vuelta muy abiertas. Es distinto cuando los candidatos obtienen más de 40%, donde las tendencias son bastante evidentes, y ahí se podría cumplir casi a rajatabla de que quien obtuvo la primera posición en la primera vuelta va a obtener el triunfo en la segunda. Pero este no es el caso. Entonces, creo que hay bastante apertura respecto a cómo poder enfrentar esas alianzas. El voto de Franco Parisi, desde el punto de vista ideológico, es más bien de tipo libertario, muy parecido al de Milei en Buenos Aires, que es la tercera mayoría actualmente. Pero a su vez, no todo el voto, que está con Franco Parisi es de esas características ideológicas. También hay un voto castigo, rechazo, como el que pasa en Antofagasta, como el que pasa en Concepción, que es diferente, y es un voto que probablemente está dispuesto a transarse por alguna de las dos candidaturas. Sin embargo, el voto ideológico más libertario, ese no va a votar por Boric, definitivamente. Pero no significa que vaya a votar por Kast, en todo caso. Es decir, y lo más probable es que la posición de Franco Parisi es no negociar su voto, porque es lo más cómodo para poder ejercer su capacidad de chantaje en el Congreso con sus 6 diputados. Sí, Cristian y Elia, una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cómo van a hacer para convencer al electorado de los otros candidatos? Por ejemplo, en el caso de ustedes, Cristian, ¿cómo convencen a los que votaron por Sebastián Sichel que su postura no es de extrema derecha y que tienen la capacidad de trabajar en conjunto? Porque el candidato ayer dice, tengo diferencias programáticas con José Antonio Kast. Estoy dispuesto a conversarlas, pero no dio su apoyo inmediatamente. Efectivamente, la candidatura de Sebastián Sichel no es de extrema derecha, ni la de José Antonio Kast tampoco es de extrema derecha. Son proyectos políticos de derecha que han propiciado una cierta idea, sobre todo en materia de orden y de libertades, y evidentemente siendo coherentes con este programa, incorporando muchas de las sensibilidades, como decía al comienzo. Yo creo que también es importante aclarar que los candidatos no son los dueños de los votos. Aquí son las personas que optaron por uno u otro, mismas personas que antes habían optado por otros candidatos. Nosotros sabemos de gente que en algún momento puede haber votado por Lagos, puede haber votado por Bachelet y que hoy vota por Kast. O sea, la realidad es esa, la gente no vota solo por la izquierda o la derecha. No, perdón, y hay otra realidad, Cristian. Ayer, cuando fueron a la urna, hay mucho voto cruzado. Ayer hay personas que votaron por un diputado de un sector y por un senador de otro y así, y lo hemos visto, se ha constatado de esa manera también en la última elección. Absolutamente. Entonces, eso yo creo que también es importante tenerlo claro. Es un error entender la política o la gente que vota de forma lineal. Entonces, entre izquierda y derecha, entonces, claro, el éxito estaría en el centro. Eso yo creo que es un error. La gente tiene sensibilidades, tiene preocupaciones. Yo creo que da lo mismo si eres de sensibilidad de centro-izquierda, pero estás agobiado o con pánico o con miedo a que tus hijos sean víctimas del narcotráfico afuera de tu casa. Yo creo que esa persona va a votar por nosotros. La persona en la Araucanía que le quemaron la casa al vecino, yo creo que ve en nosotros la mejor alternativa para poder enfrentar a los terroristas. Sí, a ver. Yo creo que ese tipo de cosas, sintonizar con las personas, con sus realidades, con sus urgencias, es lo que nos va a permitir poder convocar. Y evidentemente también incorporar personas de otros equipos. Yo creo que del equipo de Sebastián Sichel, de hecho ya muchos parlamentarios que lo apoyaron públicamente hoy se han manifestado y se han cuadrado con la candidatura de José Antonio, pero también Cristian, o abrir fuentes y diálogos con gente de Llana Proboste, de París, etcétera. Sí, tengo que cerrar la idea porque me queda poco bloque. Elia, su turno. Solamente decir antes que la silla que tiene, que envidia. Deberían comprarme una silla igual para el programa porque es una silla de gamer, pero profesional la que tiene. Ahí. No, sí. Mire, yo llevo 2 años haciendo, usted sabe que yo era decana de la Facultad de Medicina de la USACH. Sí, claro. Hace 2 años haciendo clases, reuniones, seminarios. Sufre proyectos, la espalda, claro. Online. Sí. Así que yo pregunté, ¿cuál es la mejor silla para poder seguir trabajando sin andar? La gamer, me dijeron. Y me la compré, pues sí, obvio. Tengo que usar. Muy bien, muy bien. Ya, su respuesta que me queda poquito tiempo, Elia. Lo que le quiero decir es que a mí me parece que cuando hablamos de convencer, cuando hablamos de vender la pomada, entre comillas, convencer, infantilizamos bastante a la población. Yo creo que la gente, yo hice una campaña muy cara a cara con la gente, no tuve ni un peso, ni para hacer bolsa, ni para regalar nada, solo mi presencia.
y pude palpar desde muy cerca muchas de las cosas que aquí se han dicho, el temor a la inseguridad, el temor también a que hayan demasiados migrantes y nos quiten el trabajo, pero sobre todo escuché el temor a no poder mejorarse una enfermedad porque tiene que gastar de su bolsillo, donde la salud no es un derecho, donde chiquillos que tienen 6,8 de promedio en un colegio vulnerable no pueden entrar a la universidad porque su colegio es de mala calidad. Eso es violencia también. Los narcotraficantes son esos chiquillos los que se ponen en su bando, los que son inteligentes pero que no tienen esperanza. Yo creo que va a ganar y lo que hay que hacer es devolverle esperanza al país. Está bien, devolverle esperanza en más tranquilidad, en paz social, sí. En menos violencia en la Araucanía, sí. Pero si nosotros nos reducimos después al crecimiento económico sin poner a las personas delante, si pensamos que reduciendo impuestos van a ganar más los empresarios, pero va a haber más empleo, aunque sea el sueldo mínimo, no me parece que vayamos a avanzar como país. Si nosotros pensamos de verdad que echando hacia atrás la ley del aborto en 3 causales, el no dejar avanzar el matrimonio homoparental o poner los derechos a la diversidad sexual de los niños con dificultades de aprendizaje, discapacitados. O sea, yo creo que esto es un tema, más allá de convencer, yo creo que hay que mostrar cuál es el país que va a construir ese conglomerado. Sí. ¿Cuál va a ser la resultante? Mientras no podamos mostrar eso, es como ofertones, es como que la gente fuera tonta, infantil. Es verdad que muchas veces los ofertones pueden tener una primera impronta, pero yo estoy segura que en esta segunda vuelta va a haber más reflexión y también la gente no se va a dejar engañar por, y la verdad es que cursos terroríficos. Es interesante porque al final del camino, cuando lleguemos a la segunda vuelta, aquí tenemos 2 proyectos de país que son distintos. Entonces va a ser interesante. Ojalá ambos candidatos estén dispuestos a generar muchos debates y además debates sectoriales, debates de distintas áreas para que no metamos todos los temas como lo hemos visto, que lamentablemente ocurre así, sino que debates de economía, debates en políticas públicas, debate de vivienda, de salud, de educación y que estén dispuestos porque así las personas podrán tomar una decisión más informada. Gracias a los dos. Tengo que irme a una pausa. Nos quedamos con Guillermo en el próximo bloque para seguir analizando lo que ocurrió, cómo se reconfigura el Congreso, que es muy importante también porque ahí hay otro poder importante. Cristian Araya, Elia Molina, gracias a los dos por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa bien breve y seguimos con más contigo. Gracias.